estudiamos las audiencias básicas del proceso penal. Estas son las audiencias preliminares, las audiencias iniciales, la audiencia de juicio oral y público. Además, también estudiamos las audiencias especiales, como por ejemplo la audiencia de tutela y garantía constitucional, la audiencia de acumulación de procesos, acumulaciones de acciones, la audiencia de especial, ¿verdad?, de control de legalidad, la audiencia de revisión de medida cautelar, de anticipo de prueba y algunas más que se me escapan ahorita. Lo que les quiero decir es que dentro del proceso penal agotamos las audiencias más relevantes que ustedes pueden manejar. Por un lado. Por otro lado, también estudiamos los recursos. Es cuando existe una sentencia y esta sentencia consideramos nosotros de que nos violenta derechos constitucionales a nuestra parte. Bien puede ser a la víctima, bien puede ser al acusado. En la clase de recursos estudiamos los recursos horizontales. Uno de ellos es el recurso de reposición. ¿Por qué horizontal? Porque ante el juez que emite la resolución, sea oral o escrita, ustedes interponen ese recurso y él mismo debe de resolverlo. Es un recurso de frente, horizontal. Sin embargo, también estudiamos el recurso verticales, que son, por ejemplo, el de apelación, el de casación. No los resuelve la misma autoridad que emitió la resolución. Tiene que ser la autoridad superior al que emitió la sentencia. Ya ustedes practicaron no solamente las intervenciones en las audiencias especiales o eventuales. Ustedes ya tienen una idea de cómo intervenir en una audiencia. Ustedes ya tienen la idea de cómo fundamentar, argumentar, motivar la solicitud. Ya lo hemos practicado en la aula de conferencia en la universidad. Pero además, ¿verdad?, ustedes ya también hicieron la práctica de un recurso de apelación y un recurso de casación con los motivos de agravios que me causan esa sentencia y que yo considero que se ha violentado derechos fundamentales, derechos sustanciales, con la norma sustantiva del proceso, las normas adjetivas procesales. Hemos visto los motivos de fondo, los motivos de forma. Ya ustedes tienen toda esa idea, ¿verdad?, en que puede ir avanzando el proceso penal. Pero además falta la última etapa. Y esta última etapa es sobre la ejecución penal. ¿Por qué? Porque una vez que se obtiene la sentencia y esta sentencia fue apelada y se mantiene el criterio de la sentencia de primera instancia y se mantiene firme la sentencia y ya no se puede modificar más. Ante eso, ante el examen de los recursos por otra autoridad, y esta autoridad dice se confirma la sentencia de primera instancia, o puede hacer que se logre una reforma en cuanto a la calificación jurídica, es decir, ya no es robo agravado, es robo con fuerza o robo con violencia, por ejemplo. Ya no
se le tiene la pena de 7 años de prisión, ahora se reforma la pena y se impone 5 años de prisión. Y esto se logra a través de un recurso de apelación. Pero ahora viene lo medular, que es hacer efectivo esos 5 años de prisión. Puede ser de que el acusado está detenido desde el momento que ocurrieron los hechos. Ese tiempo va contando a su favor, desde el momento en que fue detenida la persona. Puede ser de que el acusado hayan girado una orden de detención y fue detenido hasta en la audiencia de juicio oral y público. Y ahí vuelve a surgir el tiempo de duración del proceso y también el tiempo que se acumula a la pena. Y cuando nosotros hemos agotado los recursos y ya tenemos una sentencia firme que ya no puede ser recurrida, vamos a la fase de ejecución penal, al cumplimiento de los 5 años. ¿Qué significa eso? Significa, en primer lugar, de que hay un juez destinado para la vigilancia de esa pena, de esa sanción, de esa condena de los 5 años a esta persona. Él va a ser el competente de estar vigilando el cumplimiento de los 5 años y además va a estar vigilando la salud del condenado. Por ejemplo, va a estar pendiente de cualquier sanción administrativa que le imponga el centro penitenciario donde él se encuentra cumpliendo sus 5 años. Porque puede ser que él infrinja el reglamento interno o la ley del sistema penitenciario. Por ejemplo, lo encuentran con una arma blanca dentro de sus pertenencias. Lo encuentran con 2 cigarrillos de marihuana, por ejemplo. Y eso es una falta grave para el reglamento, para la ley del sistema penitenciario. Y significa no de que le van a abrir un proceso en la justicia ordinaria, no. Va a ser objeto de una disciplina administrativa dentro del mismo penal. Como por ejemplo, puedan de que lo aíslen, puedan de que lo tengan empernado, dicen ellos. Empernado significa de que le ponen unos grilletes en los pies y les ponen unas esposas en las manos y así se mantiene dentro de la cárcel. Esa es una sanción administrativa, a pesar de que está privado de libertad dentro de la misma celda. Otra de las sanciones administrativas que hace el penitenciario ante esas faltas graves es aislarlo a otra celda que está más cerrada, no es abierta. Es una celda así como que completamente sellada, más que el depósito como para pasarle los alimentos, la bebida, y ahí se mantiene, dependiendo de la infracción que tenga administrativamente, puede estar 1 mes hasta 6 meses, dice la ley y el reglamento del sistema penitenciario. Todo eso lo vigila el juez de ejecución penal. Significa de que ya no está a manos del juez de audiencia, mucho menos del juez de juicio. El juez de juicio dicta su sentencia y remite el expediente, si ustedes apelan, al Tribunal Superior.
pero posteriormente cuando resuelve el Tribunal de Apelaciones Superior de quien dictó la sentencia, regresa ese expediente al juzgado de juicio y el juzgado de juicio lo manda al juez de ejecución de la pena. Este es en el caso que haya realizado un juicio, pero también les doy el ejemplo cuando el acusado admite los hechos en las primeras audiencias, como por ejemplo la audiencia preliminar, la audiencia inicial o una audiencia especial para admisión de hechos, por ejemplo. Pero el expediente no se encuentra o el proceso no se encuentra en la audiencia de juicio, lo tiene siempre el juez de audiencia, porque el juez de audiencia celebra las primeras audiencias como son la preliminar, la inicial y las especiales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que si el juez de audiencia admite los hechos por el acusado porque es un derecho que él tiene, él es el encargado de dictar la sentencia, el juez de audiencia y no el juez de juicio. ¿Y qué significa eso? Significa que una vez que dicte la sentencia, el juez de audiencia y no se apela de esa sentencia, entonces el juez de audiencia también remite este expediente al juez de ejecución. Y ahí es donde entra la última fase del proceso penal, en ejecutar esa sanción penal, dependiendo del delito, los años de prisión. Es tan importante esta fase porque no solamente está regulado por la Constitución política, sino también por el Código de 1974. ¿Y por qué el Código de 1974? Porque este código tuvo vigencia hasta el año 2008. El Código Penal del 2008, el código que tenemos ahorita presente, vigente, que ha sido reformado, pero en la parte sustantiva se mantiene, entró en vigencia a finales del 2008. ¿Qué significa eso? Significa que hay muchas sentencias a inicios del 2008 que fueron emanadas por el Código Penal de 1974. Y este código de 1974 establece penas de 30 años. Es decir, todavía no ha transcurrido 30 años para que este código ya no se aplique. Hay muchos condenados que están cumpliendo penas de 30 años con el Código Penal de 1974. Evidentemente el Código Procesal Penal, que es el que estamos estudiando, entró en vigencia en el año 2002. Pero el Código Procesal Penal establece el proceso de ejecución. Y además ustedes ya han estudiado la ley de ejecución penal, que es la 745. Nosotros estudiamos algunos beneficios que están concatenados con el Código Penal en cuanto a la suspensión de pena, por ejemplo, artículo 87, 88, 89 del Código Penal vigente. Y además también tenemos la ley del régimen penitenciario, la ley 473 y su reglamento a esa ley de régimen penitenciario. Esto es exclusivo